pero lo que hoy principalmente nos llama es este libro que él ha escrito y que lo ha publicado hace algún tiempo, que se llama Neoentes. Sobre esto vamos a hablar y lo que de trasfondo trae, que es esta corriente del transhumanismo. Bienvenido, Miklos. Es una grata alegría que nos das el que estés presente con nosotros en nuestro programa. Bienvenido y bienvenido también José Manuel, que siempre nos acompaña todos los sábados. Saludos. Bueno, Elisa, muchísimas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo a José Manuel también que está ¿no? ahí haciendo posible esta transmisión. Muy contento de dirigirme al público boliviano, que es el público al cual probablemente menos me he dirigido en toda la región, porque bueno, ya hemos tenido varias, o he tenido varias participaciones, como bien dice, en 2021, cuando se relajaron las restricciones del COVID. Empecé a viajar y desde ahí no he parado y he estado en casi todos los países de la región. Bolivia todavía no he tenido la oportunidad de visitarla, espero que eso cambie pronto, pero gracias por la invitación y bueno, feliz de conversar sobre mi libro y otros temas que se desprenden ¿no? de ese trabajo sobre el transhumanismo, pero que en el fondo se refiere a la amenaza del cambio tecnológico a la antropología del ser humano. Creo que ese es el centro del alumno, más allá del tema del transhumanismo, que es simplemente un marco de explicación muy puntual. Lo que yo estoy tratando de advertir es que la tecnología tiene aspectos positivos, pero también aspectos negativos que mucha gente no percibe y que podrían llevar a la redefinición y reconfiguración literal, no metafórica, del ser humano. Bien. Y precisamente, Miklos, agradecerte igual que Elisa, que estés con nosotros. Es un gusto de verdad poder contar contigo y que nos ilustres en este tema. Precisamente por ahí queríamos iniciar esta conversación y aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, ¿no? Que queremos aprovecharlo al máximo, sobre todo para ilustrar un poco a la comunidad católica que escucha este programa. Y no solamente a la comunidad católica, sino mucha gente que quiere saber, quiere conocer un poco más del transhumanismo en Bolivia, en Venezuela, y en otros países en donde pareciéramos primerizos en el tema, pareciéramos neófitos en este tema, ¿no? Puesto que escuchamos hablar de diversos ataques a la vida humana, pero el transhumanismo parece que este tema específicamente no le hemos prestado atención, ¿no? Entonces, primero destacar que de este tema no se hablaba mucho, Miklos, o no lo hemos escuchado mucho, y que existen abanderados emblemáticos de la defensa de la familia en contra de todas las formas de ataque a la vida humana. Pero desde el frente del combate al aborto y a la ideología de género. Sin embargo, con todo el revuelo, con todo este revuelo que ha existido en los últimos tiempos de la inteligencia artificial, del chat GPT, del cyborg, eh, o la integración del humano con la máquina, que tampoco es algo nuevo, y todas estas innovaciones de la tecnología, el tema del transhumanismo específicamente se ha hecho más relevante y más cuando percibimos que guarda una relación directa con temas como la manipulación genética de la persona humana, con el control poblacional y en definitiva con lo que ya mencionamos acerca de los ataques, los distintos ataques a la vida. Y por supuesto nosotros te reconocemos a ti, sobre todo en los últimos años, como el abanderado de esos argumentos que intentan desnudar toda la ideología que está detrás de el transhumanismo, ¿no? Que se está tejiendo en torno al transhumanismo. Entonces, quisiera comenzar con esto, Nico. Fíjate que la mayoría de las definiciones del transhumanismo convergen en que tiene que ver con una nueva cosmovisión del mundo, ¿no? Lo refieren como la cosmovisión del mundo moderno, una manera de explicar el mundo. En esa línea nos gustaría que nos dieras, Miklos, una definición un poco más detallada, si se quiere ejemplificada, de lo que significa el transhumanismo en nuestra época, si es posible con algunos detalles y ejemplos que nos ayuden a despertar la curiosidad y a comprender la importancia de este tema, pero no desde el punto de vista tan benevolente como intenta venderse, sino de todo lo que está de fondo de esta ideología. Ujú. Bueno, con mucho gusto. De hecho, a ver, yo empecé a investigar esos temas con mucha fuerza en abril de 2016, cuando la gente todavía estaba hablando del nuevo orden mundial, Gates, Soros y la ONU, que era un mensaje bastante reduccionista de las cosas. Se hablaba, creo que a partir de 2015 fueron Agustín Laje y Nico Márquez que introducen en la discusión pública a través de ese libro que es un clásico ya, ¿no? El libro negro de la nueva izquierda,
las agendas de la ideología de género y el feminismo. Y creo que ellos abren un paso muy, muy importante en ese aspecto porque están exponiendo lo que en ese entonces no se entendía como se entiende ahora, ¿no? Estas agendas disolventes del ser humano. Y a partir de ese trabajo, yo también, bueno, yo empiezo a ver que ellos habían acertado en algunas cosas, pero que en otras habían, no es que hayan errado, sino que habían dado una definición incompleta, por ejemplo, de que el progresismo se asociaba solamente con movimientos de izquierda y eso no es así. El progresismo que promueve estas agendas disolventes, entre ellas el transhumanismo, también considera lo que en América o en Hispanoamérica podríamos determinar como derecha. Ya voy a hablar más de ejemplos al respecto. Pero creo que la importancia de mi trabajo fue introducir una variable clave para entender los cambios actuales, que es la variable científico-tecnológica. Ahora, desde esa perspectiva, ¿qué es el transhumanismo? El transhumanismo es un híbrido entre ciencia, religión, filosofía, ¿no? Estudios místicos, eh, que a lo que apunta es, y literalmente voy a hacer la definición, o voy a dar la definición de los transhumanistas, mejorar al ser humano en sus capacidades físicas, intelectuales, cognitivas e incluso morales, aplicando dispositivos tecnológicos, aplicando tecnologías al propio ser humano. Esto con el objetivo de lograr tres grandes la super longevidad o la inmortalidad, es decir, el transhumanista concibe al ser humano como una especie débil, despreciable, ¿no? Incompleta, subdesarrollada, que debe ser mejorada en nombre del progreso y en este caso aspirar a la inmortalidad. El segundo super es la superinteligencia. El transhumanista considera que el ser humano es un ser intelectual y cognitivamente muy limitado. Consideran que estamos en una etapa realmente primaria de la evolución natural por lo tanto tenemos que ser mejorados hacia el punto de converger en una inteligencia colectiva, es decir, uno de los grandes referentes del posthumanismo y de la corriente de la superinteligencia es el sueco Nick Bostrom. Curiosamente es director del Instituto para el Futuro de las Humanidades de la Universidad de Oxford. Esto para que la gente sepa que la Academia Internacional también está volcada a todas estas agendas. Y él señala que va a llegar un punto donde ni siquiera los cuerpos biológicos o los cuerpos artificiales van a ser necesarios porque terminaremos siendo un colectivo de almas etéreas de bits y bytes conformando una superinteligencia universal. Lo gracioso es que estas personas apelan a la ciencia, ¿no? Y aquí ves un argumento completamente, en el mejor de los casos, ciencia ficción de la más alta calidad. Y finalmente el super bienestar, que es una propuesta planteada por el filósofo británico David Pearce, a quien hace 2 o 3 años tuve la oportunidad de entrevistar para mi canal de YouTube, que lo pueden visitar, es Miklos Lukács. Y en esta, ¿no? Y David Pearce, que junto a Nick Bostrom fundaron en 1998 la Asociación Transhumanista Mundial. Es decir, esta agenda ya tiene casi 25 años, ¿no? Formalmente. Y lo que plantea Pierce es que de nada te sirve ser súper longevo y súper inteligente si tu calidad de vida es mala. Ahora, ¿cuál es el quiebre aquí? Pierce no aboga por una vida orientada al sacrificio, al cultivo de las virtudes, ¿no? A la solidaridad, no. Pierce apela a una vida al cual llama el imperativo hedonista. Tenemos que mejorar, es imperativo mejorarnos porque el placer nos espera. Y entonces es una vida donde si tú orientas esa vida al placer exclusivamente, le estás dando una vertiente utilitarista a tu existencia. Y el utilitarismo es la base esencial para iniciar la instrumentalización del ser humano. Y esto es lo que yo explico con mucha claridad en mi libro. Entonces, el problema del transhumanismo es que ¿no? Con estos tres super y esta definición general, es que en esencia considera que el ser humano es un ser inferior que para ser mejorado tiene que ser modificado completamente, redefinido y reconfigurado en nombre del progreso. Y aquí hay un punto importante. En este caso se revierte la relación donde la tecnología tiene que servir al ser humano y el ser humano pasa al servicio del desarrollo tecnológico. Es la cosificación absoluta del ser humano. Totalmente, sí. Y preocupante además porque la pregunta es ¿qué futuro le espera al ser humano, Miklos, con todo esto que nos describes? Sé que en tu libro, Neoentes, que todavía no hemos tenido el gusto de tenerlo aquí en Bolivia, ni siquiera un ejemplarcito, ya pronto llegará,
Pero bueno, por todo lo que he venido escuchando, siguiendo acerca de lo que tú mismo has comentado sobre tu libro, la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué futuro le está esperando hoy a la humanidad a raíz de todos estos cambios que se pretenden hacer y que ya se están haciendo, por supuesto, en el ser humano? Yo me estoy acordando ahorita de hace 30 años o más atrás, cuando en la televisión apenas aparecían esas series como El hombre nuclear o la mujer biónica, ¿no? Y que se veía como algo así tan, tan lejano, como, y bueno, como niños nosotros, pues decíamos, qué hermoso, o sea, veíamos eso como algo maravilloso, ¿no? Que nos cautivaba y no nos perdíamos ni una sola de esas series. Pero cuando ya hablamos de estos temas hoy nos damos cuenta que hemos llegado a eso y mucho más. Y por eso la pregunta nuevamente, ¿no? ¿Qué le espera? ¿Qué futuro le espera a la humanidad, Miklos? Ujú. Lo primero que hay que decir que mucha gente cree que esto sigue siendo ciencia ficción, pero el problema es que la inmensa mayoría de personas ignora profundamente cuál es el estado del arte, de la tecnología y los avances científico-tecnológicos en muchos aspectos. Se van a caer de espaldas algunos cuando vean cómo gradualmente la tecnología está tercerizando ciertos aspectos de la reproducción natural del ser humano. Y tú dices que podría pasar unos años. Yo creo que lo más grave es, aparte de esta redefinición y reconfiguración, es decir, dejar de ser lo que somos para convertirnos en quién sabe qué. Creo que lo más importante, lo más grave es que corremos el serio riesgo de tercerizar todo el proceso reproductivo del ser humano a la tecnología. Eso significa que los niños ya no serán hechos con el amor del papá y mamá, sino que pueden ser fabricados literalmente desde un tubo de ensayo en un laboratorio, seleccionando, Población de vamos a embriones. decir, embriones que han sido concebidos no con espermatozoide de hombre y óvulo de mujer, aunque esto parezca redundante, sino con espermatozoides y óvulos derivados de células madre de mujer, lo Ujú. cual haría irrelevante la presencia del hombre en el proceso reproductivo, y ahí van a entender por qué están con esta agenda tan fuerte de desmasculinizar al varón, ¿no? Con estas supuestas educaciones sexuales integrales que lo único que buscan es destruir la masculinidad. Solamente para que se den una idea, en el año 2014, la revista Nature, que es una de las revistas científicas más importantes del mundo, publicó un estudio donde se anunciaba al mundo que ya se habían derivado espermatozoides y óvulos de células madre de hembras adultas. ¿Qué significa esto? Que ya no necesitas al hombre en el proceso reproductivo porque tú puedes extraer célula madre de una, eh, todavía no en seres humanos, ojo, hay que ser muy claro, pero ya se ha hecho en animales, que más adelante podrías extraer células madre de médula ósea de una mujer adulta y a partir de esas células madre lo que se llama reprogramar a las células para que vamos a decir, deriven en espermatozoides. Y estos experimentos con espermatozoides y óvulos derivados de células madre de hembras adultas en ratones ya se ha hecho y se han concebido embriones artificiales, donde no ha participado un macho en ninguna parte del proceso. Entonces esto ya te pone los pelos de punta. No solamente eso, ya tienes úteros artificiales. La Unión Europea, en conjunto con la Universidad de Twente y la Universidad de Eindhoven en Holanda, con financiamiento de 12 millones de euros de la Unión Europea, están trabajando lo que se llaman biobolsas, que son unas especies de úteros artificiales para poder concebir, para poder gestar seres humanos fuera del útero materno. Me dicen, pero esto es ciencia ficción. Bueno, ya se ha logrado en corderos en 2017 la ectogénesis, la génesis fuera del útero, donde se extrajeron 8 corderos del útero de las madres, se colocaron en estas biobolsas y fueron gestados fuera del útero un mes completo. Podrían haber continuado, pero el protocolo del experimento exigía que se cortara al mes. Y después el Instituto Weizmann de Ciencias en Israel hizo lo mismo con más de 220 embriones de ratón, a los cuales en un proceso de gestación natural de 11 semanas, llevaron hasta la sexta semana la gestación de esos embriones, que podrían haber perfectamente continuado hasta el final. ¿Qué significa esto? Que el útero de la madre ya no es el único lugar donde se podría gestar seres vivos y que se está trabajando fuertemente hacia eso. Y no solamente tienes esta situación, también tienes las nanas artificiales, que mediante programación con algoritmos, en China ya se ha logrado esto,
pueden monitorear el desarrollo de un ser recién concebido hasta una etapa de desarrollo avanzada. Es decir, este ser que nace, que es concebido, que es gestado fuera, ¿no? En este útero artificial, mediante algoritmos, puede recibir las dosis de nutrientes, mantener la temperatura y bueno, hasta que se coseche, vamos a decir, ese ser creado en laboratorio. Finalmente, entonces, tienes desde la concepción, la gestación, el postparto o la post cosecha, ¿no? Que sería más correcto, tienes un ser humano en donde en ningún momento intervienen hombre y mujer. Todo es desarrollado por Todo tecnología. artificial. Ese es el punto más grave. Y quiero terminar con esto. Se me acusó de conspiranoico por proponer estas ideas. Y resulta que ya en 2016, un profesor de la Universidad de Harvard, un profesor en biociencias de la Universidad de Harvard, Henry Greeley, escribió un libro que se llama The End of Sex, el fin del sexo. Y en este libro, Greeley señala abiertamente, en 20 a 40 años, nos olvidaremos de hacer hijos en la cama o en el asiento trasero de un automóvil. Todo el proceso correrá el riesgo de ser tercerizado a la tecnología. Entonces, si quieren reclamarme que yo estoy hablando tonterías, vayan a Harvard y declaren y no y contradigan a Greeley. Buena suerte con eso también. Ese creo que es el mayor peligro. Fíjate, Miklos, que acabas de mencionar que se te ha acusado de conspiranoico, incluso lo hemos visto en otras entrevistas, ¿no? Que te han acusado de conspiranoico, pero el tiempo parece darte la razón casi en su totalidad. Parece que te está dando Perdón, la razón José en su Manuel, si me totalidad. permites. Sí, Perdón, sí, José Manuel, si me sí, permites. El sí. tiempo me ha dado la Te razón. ha dado la razón, exactamente, exactamente. Te ha Punto. dado la razón completamente. Y fíjate una cosa, es que obviamente los que te tildan y tildan a todas las personas que estamos empezando a darnos cuenta que hay tras el transhumanismo, lo hacen quizás por el hecho de que todo aparenta ser benevolente, ¿no? Porque cuando te hablan de la prolongación indefinida de la vida, es decir, cuando te hablan de la inmortalidad, ¿a quién no se le Ujú. abren los ojos, ¿no? ¿Quién no se va a poner así como que alerta? Yo no quiero envejecer, yo no quiero que me duela nada, yo no quiero llegar a anciano mal, caminando mal, ni sintiendo ningún tipo de dolor. No, ¿quién no va a querer entonces la inmortalidad, la curación de enfermedades, el mejoramiento de la raza? ¿Quién no va a querer eso, no? Pero cuando uno se pone a analizar bien estos postulados, Miklos, y cuando tú nos hablas de estas cosas que iba anotando mientras nos ibas conversando, iba anotando algunas cositas para tenerlas luego y poder conversarlas en otros espacios, uno lo que ve es que pareciera que de fondo hay un proyecto eugenésico, como esos proyectos eugenésicos que se postularon a través de los totalitarismos del siglo XX, y que buscaban precisamente eso, ¿no? El mejoramiento de la raza. Por eso quisiera tratar de hilar esto y hacerte una pregunta, Nicolás. Teniendo en cuenta que esta sociedad de hoy relativiza todo, que es una sociedad, como tú lo has mencionado, que parece ir hacia el hedonismo, hacia el nihilismo, o que ya está en el hedonismo, en el nihilismo, que no encuentra sentido a nada. Se puede decir que tras esta ideología transhumanista se halla la intención renovada del mejoramiento de la raza humana. ¿Se pudiera decir eso? Bueno, es que es un hecho. Desde el momento en que tú estableces cánones de perfección o aspiras a ciertos objetivos, o sea, desde el momento en que tienes una ideología antropológica, una filosofía antropológica que tiene una teleología, un fin que va más allá de lo que te determina el judeocristianismo, que ha sido la base de nuestra moral en Occidente, tú ya estás hablando abiertamente de un proyecto eugenésico. El transhumanismo es abiertamente eugenésico porque parte de la premisa de que el ser humano es un ser limitado, finito y corrupto y vicioso que debe ser mejorado para aspirar a la perfección. El problema es que aquí entras a otro problema. ¿Quién determina o quiénes determinan qué es perfecto y qué es imperfecto? Ahí ya tienes un criterio que te abre las puertas a la eugenesia. En segundo lugar, ¿quiénes van a calificar dentro de esas categorías de perfección y quiénes no? ¿Qué se hace con los no aptos o los no perfectos o los que no van en la línea de la producción Correcto, deseada? sí. Literalmente van a ser ¿no? exterminados. Uh-huh. Y la gente dice, pero eso es ciencia ficción. No, 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 no es ciencia ficción, ya ocurre. Con los niños con síndrome de Down en países como Islandia, Suecia, el Reino Unido, que son abortados
inmisericordiamente por ser down. Ahí tienes los inicios de una agenda eugenésica. Y estas agendas están orientadas directamente, estas políticas y estas instituciones están vinculadas directamente con todo lo que yo estoy hablando. Es decir, son pre-transhumanismos. Todo el mundo se está configurando, ¿no? Las políticas de gobierno, las legislaciones de gobierno a nivel de organismos multilaterales, todo este aparato de gobierno, que es un aparato en función de esta redefinición y reconfiguración del ser humano, ya lo está aplicando. Ahora, ¿por qué lo están haciendo? Porque detrás hay fines de control demográfico, que no es nada nuevo, esto ya se ha visualizado desde la segunda mitad del siglo XX, ves políticas de control demográfico abiertamente, pero también una orientación hacia la modificación del ser humano, principalmente en su aspecto reproductivo, para controlar a la plaga. Después puedo hablar un poco más en extenso de esto, pero lo que tú tienes es eso, ¿no? Ya no estás hablando de un proyecto eugenésico, no estás especulando sobre un proyecto eugenésico, sino que el transhumanismo es abiertamente eugenésico. Y los orígenes, vamos a decir, para que te des una idea, la persona que acuña el término de transhumanista, según la acepción moderna que hoy entendemos, fue Julian Huxley, hermano de Aldous Huxley, y Aldous Huxley fue autor de Un Mundo Feliz, esta novela distópica que habla de una sociedad segmentada en 5 categorías, ¿no? Donde los alfa, los beta, los gamma, los epsilon, etcétera, donde tienes en diferentes esas categorías el rompimiento total de las relaciones humanas, donde todas estas personas en estas sociedades, ¿no? segmentadas consumen una droga que se llama soma para mantenerse activos. Se les Soma. desincentiva a tener contacto físico. Bueno, esa novela distópica fue escrita por Aldous Huxley, en inglés se llama Brave New World. El hermano de ese autor fue Julian Huxley. Julian Huxley fue un biólogo evolucionista británico, padre del concepto de transhumanismo que él definió en su acepción moderna, primer director general de la UNESCO. Ojo, para que vean que los organismos multilaterales tienen esa Naciones Unidas, tradición. claro. No es que uno esté diciendo, ay, qué conspiranoicos. No, no, no. Hay toda una tradición filosófica, histórica, arraigada en estos organismos multilaterales. Y Huxley fue presidente de la Asociación Británica de Eugenesia. Ajá. Ahora, Huxley es el único, hay otros abiertamente transhumanistas actuales que te hablan de la necesidad de un proyecto eugenésico positivo. O sea, te dicen, sí, el transhumanismo es eugenésico, pero esta eugenesia no es mala, esta eugenesia es fantástica, porque la eugenesia de Hitler era una eugenesia negativa, es decir, el Estado interviniendo para Exterminaba eliminar las personas. características negativas. Pero este no, esta eugenesia es fantástica. Acá lo que hacemos es que voluntariamente la gente trata de mejorar los aspectos positivos. Nosotros no estamos haciéndole daño a nadie, nosotros no estamos utilizando el Estado para promover esta eugenesia. Mentira. Eso empieza desde el adoctrinamiento en las escuelas con los niños, adolescentes y adultos. El Estado sí interviene y interviene de manera criminal porque impone todas estas ideologías de género, impone el aborto, impone el feminismo radical, ¿no? La agenda LGBTPZ, hay que incorporar todos los comportamientos sexuales, la pedofilia y la zoofilia también son orientaciones sexuales, por eso es que yo siempre me refiero a LGBTPZ+. Pedofilia y zoofilia también pueden estar incluidos ahí. Entonces, te hablan de ¿no? De que el Estado no interviene. El Estado está envenenando el cerebro de nuestros niños, ¿no? Desde la escuela, la adolescencia, la juventud. Esos son el público objetivo es ese. Y hacia eso se dirige el discurso. Así que es mentira cuando dicen que no que es voluntario. No, ya están adoctrinados completamente. Entonces vas a tener, por ejemplo, niñitas de 13 años que ya se están realizando mastectomías porque quieren ser hombres. Y dicen, pero ¿esto qué tiene que ver con el transhumanismo? La misma base. Estas agendas trans, en todas sus categorías, si quieren después puedo profundizar, son los pre-transhumanismos. Pre-transhumanismos, ¿no? Porque lo que están haciendo es redefinir y reconfigurar lo que significa el ser humano. Así que eso es lo grave. Tienes toda la razón, Miklos, ¿no? Cuando uno lo analiza así, y bueno, hemos venido hablando en otros programas de todos estos temas de disforia de género y lo que hoy estamos viendo con esta hormonización cruzada, etcétera, temprana en niños prácticamente 12 años, 11, 12, 13 años, que empiezan con este tema de la hormonización tendiente justamente a esto, a reconfigurar su constitución biológica natural por otra, ¿no? Que es totalmente antinatura y que por supuesto tiene otras consecuencias devastadoras, especialmente en lo que es su psicología y su mente, ¿no?
van a sufrir, Ajá. ya sabemos, de daño mental severo estos chiquillos, como en España. En España se dice que hoy es el país que más índice de casos de daño mental en los jóvenes, y justamente es por esto que estamos viendo. Dentro de todo esto, Miklux, eh, la secularización también tiene un papel muy importante en todo esto, asimismo como el utilitarismo, que es el componente fundamental de esta ideología. ¿Qué nos puedes explicar al respecto? Bueno, hay varias ideologías. Yo en el libro, en mi libro me encargo de hacer un repaso de filosofía antropológica en los últimos 2000 años y encuentras el utilitarismo, pero también está el relativismo, el cientificismo, que es la adoración de la ciencia y el reemplazo de la figura de Dios. Tienes el materialismo, que es la negación completa de la dimensión trascendental del ser humano. Tienes el dualismo cartesiano, que te da el pie para aceptar todas estas disforias en todas sus dimensiones. Entonces, son varios ismos detrás de este transhumanismo, ¿no? La secularización es fundamental. ¿Por qué? Porque la iglesia, vamos a decir, voy a hablar del cristianismo, ¿ok? El cristianismo aporta valores y verdades absolutas. El cristianismo se fundamenta sobre la verdad, ¿no? Y esa verdad también se recoge de esa verdad biológica, evidente para el ser humano. Somos hombre y mujer, somos finitos, sí somos imperfectos, pero también tenemos una dimensión trascendental. El ser humano cree, naturalmente tiende a creer, entonces siempre va a encontrar ese aspecto de fe que no se puede extirpar así nomás, no considerándonos simplemente cosas. Y lo principal es que establece verdades absolutas. Para el transhumanismo es necesario, para tener éxito, relativizar al ser humano. No solamente instrumentalizarlo a través del utilitarismo, sino relativizarlo. Es decir, que deje de ser lo que es y que a partir de esa nueva cosa que es se puedan crear nuevas cosas utilizando la ciencia y la tecnología. Entonces, por ejemplo, dices, em, que se habla, ¿no? Somos seres inmateriales, el transhumanismo lo que hace es te considera al ser humano como un ser modular. El cristianismo te considera al ser humano como una totalidad, cuerpo y alma, ¿no? Te considera como un ser con un valor y una dignidad inherentes. Eso choca con el transhumanismo. El transhumanismo te considera una cosa y te considera en partes. Ah, me quiero modificar el brazo, córtatelo. Me quiero sacar la pierna, no hay problema. Quiero ponerme chips, tampoco hay problema. La sacralidad del cuerpo humano es rota. ¿Y cuál es el principio? En el cristianismo, nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. En el transhumanismo, tú eres creado a imagen y semejanza de... Ahí encuentras un punto fundamental. Ese es un punto fundamental. La ciencia. Es un impedimento para el transhumanista esa postura, porque te limita. Es decir, lo que tiene que hacer el transhumanista no solamente es modificar al ser humano, sino transformarse en Dios, hacer la transición del Homo sapiens y utilizando esta ciencia y esta tecnología para adquirir estas supercapacidades, convertirse en Homo Deus. Entonces, ese creo que es el principal punto. Fíjate que en esa contradicción, los transhumanistas caen en una contradicción enorme, porque niegan las verdades absolutas, ¿no? Y niegan los aspectos de fe de la religión, pero también se comporta como una religión. Los transhumanistas detestan a los cristianos, pero como se comportan con ellos, buscan ser inmortales, vida eterna. Tienen también, creen en la resurrección. ¿No me crees? Hay una empresa en Estados Unidos, en Arizona, que se llama Alcor, dirigida por un transhumanista que se llama Max Moore, donde, también lo explico esto en mi libro, donde al momento de morir, si eres el cliente de Alcor, va la empresa a tu casa, te sacan toda la sangre del cuerpo, te meten un líquido para vitrificarte, ¿no? O sea, congelarte, después te meten en nitrógeno líquido, te transportan a sus instalaciones y te mantienen congelado con la posibilidad de que en algún momento puedas tú ser resucitado. Ahora, ¿qué es lo grotesco de esto? Que si no tienes plata, si no tienes los 150.000 o 200.000 dólares que tienes que pagar para que te vitrifiquen y después te congelen en nitrógeno líquido, puedes pedir que te decapiten, porque la cabeza la pueden revivir. Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? Lo que yo estoy hablando, la modularización del ser humano. Olvídate de la dignidad del ser humano, no, córtale la cabeza, no importa, más adelante te pueden revivir, ¿no? Entonces, ese es el punto. Apela a categorías religiosas, también apela a la omnipotencia y omnipresencia del ser humano. Son categorías divinas. Y ese es el gran problema. Ahora,
¿Por qué tiene que romper el transhumanismo con los absolutos? Porque impiden esta modificación. Yo planteo, por ejemplo, los siguientes ejemplos. Siempre cuando hago mis presentaciones en los diferentes viajes que tengo, le pregunto a la gente, levanten la mano aquí los que consideran que las corridas de toros son condenables moralmente. Una parte me levanta la mano y otra no. Ok, aquí tenemos un dilema ético que no está resuelto. Vamos a dificultar un poco el dilema ético. ¿Quiénes están a favor de que se practiquen mutilaciones genitales femeninas en niñas de 13 años en África? Hay menos gente. Levanta la mano, pero algunos todavía dicen que están de acuerdo y van a decir, bueno, eso depende porque es la cultura y la tradición, pero son menos. En cambio, si yo digo, ¿no? ¿Quién está de acuerdo? Y ojo con lo que voy a decir, es un ejemplo un poco fuerte, pero queda claro. ¿Quién está de acuerdo con que matar a un niño de 3 años a patadas en la cabeza por puro placer es un mal absoluto? Quien me diga que está en contra de eso es un psicópata o tiene que ir al psiquiatra. Quien me diga que eso no es moralmente repudiable en todo contexto y en todo punto, esa persona tiene que ir a un psiquiatra o es un potencial asesino. Porque nadie podría valorar eso y justificarlo ni decir depende de la cultura. Es un mal absoluto y punto. Es decir, se prueba de que existen males absolutos y verdades absolutas. Pero para los transhumanistas todo tiene que ser relativo. No hay límite moral. Porque si tú intervienes al ser humano, va a llegar a un punto donde esas intervenciones van a ser tan moralmente cuestionables y van a ser tan males absolutos que no vas a poder romper esa barrera. Por eso es que el relativismo también está de la mano ¿no? del transhumanista. Y por eso ese relativismo es lo que permite, ¿no? El relativista te está diciendo que no existen verdades absolutas, que cada uno es dueño de su propia verdad, que, por ejemplo, ni siquiera las matemáticas se salvan. 2 más 2 es 4 para ti, porque yo siento que 2 más 2 es 5. Es más, yo siento que las matemáticas son sexistas y algunas escuelas, algunas facultades de universidades están diciendo que las matemáticas son sexistas en universidades. ¿A qué voy con esto? Que se está reinterpretando la verdad. No existe una verdad absoluta. Entonces, del momento en que tú abres la puerta a esa relativización, tú puedes decir lo que se te ocurra y todo vendría a ser verdad. El problema es el siguiente. Si tú no tienes una verdad absoluta, objetiva, tú lo que tienes es la puerta abierta al caos. Ese es el gran problema. Si tú no estableces verdades absolutas, estás abriendo la puerta al caos. Y el problema del relativista es que te dice que todo es relativo. Pero fíjate esta contradicción fundamental. Para el relativista, todo, absolutamente todo es relativo. Por lo tanto, el relativismo termina siendo derrotado por su propia tesis de que no existen absolutos. Pero para que el relativismo pueda existir, todo, absolutamente todo tiene que ser relativo. ¿Cómo se manifiesta esto en ejemplos concretos? Mujer trans, eso es relativismo puro y duro. No se reconoce que la verdad absoluta es que ese hombre es un hombre castrado, que no existe la categoría de mujer trans. Hombre trans no existe. Transgénero, transedad, personas que se sienten de otra edad. Transraza, personas que nacieron blancas y se sienten negras o viceversa. Transespecie, Transespecie. Ujú. personas que nacieron seres humanos y que ahora se sienten perros o gatos, Sí. ¿no? ¿Cuál es el punto aquí? La base es exactamente la misma, o considerarte cualquiera de los 236 millones de géneros posibles. El fundamento es el mismo, y espero que me estén siguiendo, espero haber sido claro con esta explicación. El fundamento es el mismo, relativizar al ser humano, reducirlo a una materia para que con tecnología lo puedas modificar, y lo que haces aquí es redefinirlo y reconfigurarlo. ¿Por qué? Porque el ser humano ya no es un ser humano que tiene una naturaleza y una condición específicas. Ya no apelas al dualismo sexual, que es una verdad objetiva e irrefutable. Somos hombre y mujer, punto. Sino que ya lo puedes empezar a interpretar no solo como diferentes sexos o géneros, sino que con diferentes especies, etcétera. Eso es lo grave de la agenda transhumanista progresista, que destruye el concepto del ser humano y termina comportándose como una religión. Claro, y terminan comprobando que, tú mismo lo acabas de decir, se contradicen, porque para ellos es absoluto que todo es relativo. O sea, Ujú. no hay verdades absolutas, pero para ellos es absoluto que todo es relativo. Y si lo vemos desde la fe, Miklos, que también abordaste en todo esto que nos acabas de explicar, te metiste un poquito con el tema de la fe, ellos buscan de alguna manera también trascender, pero digamos que desde una perspectiva inmanentista, como lo plantea, por ejemplo, la nueva era, que se ha infiltrado de a poco en la iglesia, ¿no? Esta tendencia de la nueva era, que tampoco para ellos existen verdades absolutas.
y que poco a poco se han infiltrado a la iglesia. Repito, porque ellos buscan sí un ideal de trascendencia, por eso venden mucho, promocionan mucho el tema de la inmortalidad, eh, pero desde una perspectiva inmanentista. Ahora, quería preguntarte otra cosa, Micro, son muchísimas cosas, ¿no? Las que pudiéramos preguntarte hoy, pero creo que hay otra que me llama mucho la atención y que es importante que nuestros hermanos católicos y todas las personas que nos escuchan y que quieren conocer este tema también lo puedan comprender. Y es que los principales promotores del transhumanismo nos han hablado también, o hemos escuchado hablar del posthumanismo. Hemos escuchado hablar de transhumanismo y también de posthumanismo. Te pregunto, Miklos, ¿hay alguna diferencia entre ambos o son simplemente denominaciones que hacen parte de un mismo fin? No, son distintas en cuanto a su proceso, ¿no? El transhumanista, como lo dice su prefijo, trans, es un humano en transición, en transformación. Todas las categorías trans que mencioné, transraza, transedad, transespecie, transcapacidad, son pre-transhumanismos. ¿Por qué son pre-transhumanismos? Porque están redefiniendo y reconfigurando al ser humano. Entonces, la categoría transhumano es un humano en transición, del humano a lo que sea, quién sabe. Mientras que el posthumano ya es una consecuencia de ese transhumanismo. Es decir, ya no se refiere al proceso de transformación, sino al resultado. Lo que lograste es algo que ya no es humano, es posthumano, superó al humano. ¿Y qué es eso? Signo de interrogación. Podemos ser ¿no? Las inteligencias cósmicas que promueve Nick Bostrom, podemos ser aliens, podemos ser mecatrónicos, quién sabe. El posthumano no apela a una definición específica porque no sabemos hacia dónde, no sabemos en qué vamos a terminar. Lo que los transhumanistas te dicen, sí, el proceso es, tenemos este ser humano imperfecto, vamos a utilizar la ciencia y la tecnología para modificarlo y en esta transición vamos a lograr algo que es superior al ser humano. Por lo tanto, hace referencia al proceso. Esa creo que es la distinción principal. Miklos, todo lo que es moralidad se quita totalmente de lo que es el transhumanismo, ¿no? Y esto tiene que ver mucho también con que, por supuesto, van a estar en contra de todo lo que es cristianismo, dogma, moral, etcétera, y además reglas que pone el cristianismo, porque ellos, o sea, ¿en qué se amparan, no? En un relativismo total donde no hay moral para nada. Porque como tú dices, ¿a dónde van a llegar todas estas personas? O sea, podemos imaginarnos las cosas más inimaginables que realmente pueden ocurrir, como este proyecto Homo Deus, ¿no? Que tú mencionas siempre, el Homo Deus. Entonces, esto ya a ratos, por lo menos en mi cerebro, yo ya no me entra, ¿no? Porque quienes hemos sido formados tal vez o hemos ido en el camino de la vida introduciéndonos y tratando de seguir una conducta moral, normas morales al interior de la fe que nos mueve, la fe católica en este caso, pues vemos las cosas diferentes. Y todo esto realmente es un universo de, no sé, de sueños, de cosas al futuro, que no es futuro, que ya estamos viendo esas bases, como tú dices, a través de todas estas ideologías que hoy están tocando tan cerca a nuestras familias, a nuestras sociedades. Pero ¿dónde hay algo de moral en esta gente que está dentro de estas corrientes, de estas nuevas corrientes? Si existe una moral, es una moral no humana. Y ojo, uno va a decir, pero ¿qué significa eso, moral no humana? Bueno, para que se den una idea, desde la filosofía también se está trabajando este transhumanismo. El filósofo de la ciencia y la tecnología, Peter Paul Verbeek, que es un holandés, actual rector de la Universidad de Ámsterdam, para que vayan sacando su nota. Este señor habla de una moralidad material. Él considera que las cosas tienen una moral inherente. Entonces ya habla de que qué narcisista el ser humano de pensar que toda la moralidad proviene solamente del ser humano, ¿no? Esta moralidad también puede ser extendida a las cosas. Y él de hecho habla de una moralidad, de la necesidad de superar esas apreciaciones narcisistas del ser humano y llevarnos a una moralidad que en el mejor de los casos sea una moralidad híbrida, cosa ser humano. Esto se está trabajando desde la filosofía, ojo, no solamente es la tecnología, ¿no? Esta corriente de pensamiento se inicia por lo menos desde mediados de los 90.
Tienes filósofos como el otro, ¿no? Otro filósofo holandés como Hans Achterhuis, que decía, dejemos de moralizar a los seres humanos y pasemos a moralizar a las cosas. Bruno Latour, un sociólogo francés, dijo, no, las cosas tienen moral propia. Mira qué peligroso es esto. Si tú conceptual estás creando una realidad que no existe, las cosas no pueden tener moral porque las cosas no tienen conciencia de su propia existencia. Al no tener conciencia de su propia existencia, no tienen agencia, que es un concepto sociológico que significa que no tienen la capacidad de actuar voluntaria y libremente porque no son conscientes de su propia existencia. Es un absurdo pensar lo contrario, pero estamos llegando a ese punto. Pero dice sí, de hecho sí tienen ciertas cualidades morales, ¿no? Las cosas tienen cualidades morales. Y lo justo sería aquí que empecemos a hablar de una moral híbrida, ser humano, cosas o tecnología. El punto es el siguiente. Tú tienes que relativizar completamente al ser humano porque esa es la única manera en la cual tú puedes intervenirlo. El proceso es el siguiente. Si tú mantienes posiciones cristianas, el transhumanismo no sería posible. El transhumanismo no pone al ser humano al centro de su ideología. El cristianismo sí pone al ser humano, ¿no? Al centro, en una posición fundacional, ¿no? O sea, dentro de todas las criaturas creadas por el Señor, nosotros somos su creación más elevada, ¿no? Tenemos un lugar especial. Somos creados a imagen y semejanza de Él, que es un tremendo privilegio. Bueno, el transhumanista no, por favor, Dios no existe. Creados a imagen y semejanza de qué. Es una moral en la cual tú tienes que romperlo todo. El transhumanismo atenta contra el ser humano, pero el punto de venta es el siguiente. Mira, yo te ofrezco progreso tecnológico, progreso material, te ofrezco el paraíso en la tierra, pero la condición es que para lograr esto dejes de ser lo que eres. Y aquí hay un punto. Tú no, explíqueme a alguien cómo mejoras algo cambiándolo y destruyéndolo. Tú nunca mejoras nada destruyendo lo que buscas mejorar, lo destruyes. Pero lo que se está haciendo ahora, adolescentes, niños y jóvenes, es decirles, el ser humano es despreciable, tenemos que dejar de ser lo que somos. Y ahí está. ¿Cómo se manifiesta esto? No solamente en estas aberraciones trans, ¿no? Cuando ya agarras y hormonizas a niños de 8 años, de 10 años, que son crímenes de lesa humanidad, ojo, nada menos que eso. O cuando tienes niños que son creados como productos fabricados en clínicas de vientres de alquiler, ¿no? En clínicas de fertilización in vitro con vientres de alquiler y que se les dan en adopción a estas parejas trans, donde ves a estas hombres trans, ¿no? Mujeres biológicas, dándole de lactar a un niño. El tipo tiene pelo en la cara, no tiene glándulas mamarias. La aberración completa, es la destrucción total de las categorías del ser humano. Por lo tanto, el transhumanismo lo que busca es eso. Y nuevamente, tú no puedes mejorar algo destruyéndolo. Es una falsa promesa. Eh, Miklos, para tratar de tejer, todavía tenemos un poco de tiempo, ¿no, Elisa? Sí, 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 todavía adelante. nos queda un poco de tiempo. Fíjate, Miklos, obviamente, según todo lo que nos has dicho, el transhumanismo necesita de todas estas promesas, de la promesa de la prolongación de la vida, del perfeccionamiento de la raza humana, para afianzarse y para constituirse en un proyecto utópico, como bien lo menciona, por ejemplo, un filósofo al que leí recientemente, un filósofo español que seguramente habrás escuchado de él, Antonio Diegues, que habla mucho Ujú. del tema del transhumanismo. Sin embargo, me gustaría preguntarte, Nicolás, ¿es posible que a futuro pueda materializarse ese mundo transhumano que actualmente se visualiza, o todo queda en una simple ideología, o dicho de otra manera, como lo menciona Antonio Diegues, es una simple utopía? Ujú. Bueno, hay autores españoles que han trabajado esto, Antonio Diegues, Elena Postigo de la Universidad Francisco Vitorio en Madrid, a quien también tuve el placer de entrevistar para mi canal. Yo creo que el aporte que yo le di a esto fue que dejé de que la conversación se redujera solamente a cuestiones académicas, sino que lo vinculé con una agenda de la vida real que es la agenda de la cuarta revolución industrial. Entonces yo dije, sí, acá se está discutiendo el transhumanismo desde una perspectiva académica, filosófica, en las aulas se habla de las posibilidades, pero el que trajo la correlación directa, ¿no? Esto ya no es solamente una discusión filosófica, eso se está implementando a nivel mundial a través de este programa que se llama Cuarta Revolución Industrial. Ese tema lo traje yo y creo que ese fue un aporte clave porque ya la gente dejó de pensar en el transhumanismo como una fantasía dedicada, ¿no? Reducida a aulas
de discusión académica o en grupos o en clubes, sino que pasó a ser un tema de discusión pública. Ese creo que es un aporte. Ahora, me preguntaba sobre... Si esto es una simple utopía o podría llegar a perfecto. a materializarse. Ya se está materializando. Nuevamente, insisto, cuando tú ves todas estas agendas trans, ya tienes ahí pretranshumanismo. Todas las agendas trans, gente que se siente planta, transbotánicos, eso ya es Mm, transhumanismo en sus etapas iniciales. Una persona que se somete a una vaginoplastía, a una faloplastía, es sí, un pretranshumanismo, está redefiniendo y reconfigurando al ser humano. Que los resultados sean grotescos es otra cosa, es el nivel de desarrollo de la tecnología, pero ¿quién no te dice más adelante, con edición genética y con, y con cirugías conducidas por robots, mediante algoritmos de inteligencia artificial que tienen un nivel de precisión súper avanzado, que los resultados de esas cirugías o de esas transformaciones ya no van a ser tan grotescas? Ya lo estás viviendo. ¿Y cuál es el punto? Redefinir y reconfigurar al ser humano. ¿Para qué? Aquí entra la agenda de control demográfico, entre otras cosas. Todo parte, y voy a hacer una reseña muy breve porque para que la gente entienda cómo vemos todo lo que hemos estado hablando en este rato, tiene que ver con o sea, me van a decir, pero ya, ok, ¿para qué están haciendo esto? ¿No? La gente, pero bueno, lo hacen para lo siguiente, una de las cosas más importantes. Nos vienen reventando la cabeza durante más de 7 décadas que el mundo está superpoblado y que nos vamos a morir todos. Ahora están con la cantaleta del cambio climático, que si no hacemos nada, el clima va a cambiar tanto que vamos a desaparecer todos. Bueno, dentro de todas las agendas progresistas, ¿no? Cuya bandera es la bandera arcoíris. Esa no es la bandera del colectivo LGBTPZ, no, esa es la bandera del progresismo globalista. Es la bandera que encuentras en Londres, en Lima, en Johannesburgo, en una agenda Corea del mundial. Sur, en mundial, ¿ok? Entonces, eso lo que te dice esa bandera es que, mira, nosotros somos la diversidad, la inclusión y la igualdad. El mundo enfrenta desafíos nunca antes vistos: cambio climático, sobrepoblación, homofobia, ¿no? Odio a la mujer o misoginia, ¿no? La falta de respeto a las personas que quieren tomar la decisión de matarse, el aborto como un derecho humano, etcétera. Bueno, esas son las banderas, esas son las agendas de esta banderita multicolor. De todas esas agendas, la más importante es la agenda del medio ambiente. Esa es la más importante de todas, El la madre. ecologismo. ¿Por qué? El ecologismo, el terrorismo climático. Porque te dicen, mira, el ser humano es un ser despreciable, es una plaga que está destruyendo al planeta Tierra con esa herramienta llamada capitalismo. Y si no hacemos nada, la madre Tierra va a ser destruida por esta especie predatoria, tóxica ¿no? e imperfecta. Entonces, lo que haces es estás estableciendo un riesgo existencial. Esta es la clave del terrorismo climático. Estableces un riesgo existencial. Si no hacemos nada, el cambio climático va a ser inminente y vamos a morirnos todos. Por lo tanto, para evitar que ese riesgo existencial se materialice, toda intervención que impida la expansión de la plaga, no son términos míos, son términos de Jane Goodall, son términos de David Attenborough, miembros de todas estas coaliciones globalistas, lo esencial es reducir a la plaga. Pregunta del millón: ¿cómo reduces a la plaga humana? Atacando el sexo y la reproducción. Ah, Y ahí vas a claro. entender por qué la Control obsesión poblacional. por qué vas a entender la obsesión Sí. que tiene el progresismo criminal con el sexo y la reproducción. Diversidad no se trata de diversidad de ideas, ¿no? Esa es la más peligrosa de todas, esa la tenemos que suprimir. Se trata de diversidad. ¿Quién es más transformer que el otro? ¿Quién es más grotesco que el otro? ¿Quién es más deconstruido, redefinido, reconfigurado que el otro? Entonces ahí entras a las banderas ¿no? de control. ¿Cómo vamos a evitar que la plaga humana se perpetúe? Aborto, vamos a disminuir sus números. Eutanasia, vamos a disminuir sus números. Agenda LGBTPZ, no se trata de la promoción de la diversidad. Te promueven todos los comportamientos sexuales a menos que sean heterosexuales. ¿No? La masculinidad es satanizada y la feminidad es diluida. Ahora ya tienes hombres castrados que ganan concursos de Miss Universo. Pero fíjate, se promueve la diversidad homosexual, pero cuando se trata de promover la heterosexualidad, nada. Es Otra cierto, cosa. te Sí, promueven igual. diversidad, pero de comportamientos sexuales no heterosexuales. ¿Por qué? Porque el comportamiento sexual no heterosexual es el único que te lleva naturalmente, y resalto esto, naturalmente a la procreación. El feminismo, ¿qué es? No es el empoderamiento de la mujer, es la punición, el castigo del comportamiento sexual masculino. Eso es feminismo.
Yo si fuese mujer y me dicen, mira, eres tan débil y tan retrasada que vamos a tener que aplicar un sesgo para que te den cuotas, ¿ok? A mí me daría vergüenza. Pero punto, si es que tú impides que el hombre se acerque a la mujer, ¿qué es lo que tienes? No hay procreación, no hay reproducción. ¿Te das cuenta? ¿Qué es el animalismo o el especismo? Elevas moralmente a los animalitos. Ay, sí, mira, estos videitos de YouTube, en TikTok, en Instagram, donde el perrito Ramón y el pollito Pedro son amiguitos, o donde el tigre Daniel y el lechoncito José también son amigos y corren por la pradera y les pones una musiquita de piano. Parece absurdo, pero ahí están adoctrinando fuertemente a nuestros adolescentes y a nuestros niños. ¿Cuál es el mensaje? Los animales son virtuosos, son lindos, se comportan, se aman entre ellos. Y Valen los más que el seres ser humanos humano. somos asquerosos, somos Ujú. asquerosos, somos... Entonces, elevas moralmente a los animales, elevas moralmente a los robots, a los avatares, a los personajes digitales y degradas moralmente al ser humano. Si logras eso, los equiparas moralmente. ¿Eso qué significa? Lo que haces a los animales se lo puedes hacer a los humanos. Y si tú le asignas derechos a los humanos, tienes que asignarle derechos a los animales. Ahí entran las categorías de persona no humana, seres sintientes, donde se nos diluye. Ya no somos nada especial, se nos diluye. Y todo eso apunta a qué? Control demográfico. Entonces, yo siempre he dicho que vengan todos los trolls, los ignorantes, ¿no? ¿No? Los Y gente haters. que quienes siempre me atacan son gente que recibe dinero de estos organismos capitaneando alguna oficina de diversidad de género, gente que no sirve para nada, cuyo trabajo no sirve para nada. Esa gente es la que me cuestiona. Yo les digo, bueno, invítenme a debatir. No se atreven. Y les voy a decir por qué no se van a atrever tampoco. Porque el peso de la verdad está de mi lado. Correcto. El peso de la evidencia está de mi lado. Y tú puedes tener todas las campañas de mentira, de confusión, pero cuando sientas a alguien hablar con la verdad y respaldar esa verdad con pruebas irrefutables, aportadas por ellos. Porque, ojo, en mi libro yo no uso fuentes de información oscuras. Todas las fuentes de información son fuentes del enemigo. Uso sus revistas científicas, sus programas de noticias, sus fundaciones, sus empresas, ¿no? Toda la información que saco es de ellos. Entonces, no, nunca se van a atrever. ¿Por qué? Porque el peso de la verdad es muy fuerte. Lo que sí digo es que estamos en una encrucijada donde nunca antes en la historia ha habido un ataque tan terrible a nuestra niñez, a nuestra adolescencia. A mí, en lo personal, como padre de familia, me revela eso. Me dicen, pero ¿por qué haces esto? Porque yo no quiero que mi hijo viva en este mundo de porquería que están configurando. Y me parece que es un deber moral de todo padre salir a defender a sus hijos hasta las últimas consecuencias. Eso no se puede negociar jamás. Excelente, Miklos. Realmente conmovedor, ¿no? A todos los que somos padres, madres de familia, pues nos llega esto profundamente porque eso es, ¿no? No queremos esa sociedad que están armando hoy para nuestras futuras generaciones. Hay una profunda relación entre todo lo que nos muestra en la Agenda 2030, lamentablemente, con todo esto que hoy tú nos hablas, todo está íntimamente ligado y correlacionado. Ya hemos venido hablando de eso también en otros programas y esperamos que quienes nos escuchen también saquen ese velo que muchas veces tenemos en los ojos de no querer ver lo que en realidad está pasando o pensar que eso no me va a llegar a mí o estas cosas pasan en otros lugares y aquí no va a llegar nunca. No. Todo esto que nos ha explicado Lukács está ocurriendo en el mundo y tarde o temprano también llegará a nuestros países, como ya la ESI, por ejemplo, está aquí, lo mismo la Agenda 2030, etcétera, etcétera, y todo esto se viene desarrollando hace muchísimo tiempo. Te agradecemos profundamente, Miklos, por el tiempo. Yo creo que lo que nos has hablado es muy motivador para que las personas de Bolivia, los bolivianos, se motiven a poder acogerte en un futuro no muy lejano, ¿no? Estamos hablando de este año 2023 con la ayuda de Dios, que pueda hacerse esto realidad. Haremos todo lo posible para tenerte como invitado especial en Bolivia y en gira por algunas de las ciudades más importantes y más grandes de Bolivia, querido Miklos, esa es la promesa. Así que muchísimas gracias por el tiempo que nos has regalado en esta mañana. Muchas gracias, Elisa, José Manuel. Brevemente, bueno, comentarles muy brevemente que para mí sería un honor ir a, a Bolivia, me encantaría. Es un país que ya he conocido, pero nunca he estado de gira, sería la primera vez, así que le decía a Elisa, serías tú mi madrina en Bolivia, así que ojalá que eso se pueda dar.
Y bueno, darles a entender a los bolivianos que mi libro, que inicialmente fue recibido con cierta, ¿no?, reticencia, ha vendido más de 15.000 copias y que hoy ya ha sido, ¿no?, distribuido y va a ser distribuido y vendido por Hojas del Sur, que es una editorial importante, porque vieron el éxito de este trabajo. Así que es la confianza sobre el peso de la evidencia de una persona que no es youtuber. Yo antes que youtuber no lo soy, soy un trabajador, soy un profesor investigador, soy una persona seria que basa sus argumentos en hechos, en ciencia, en investigación. Así que ojalá se pueda dar esa visita a Bolivia. Yo estaría encantado y sería feliz. Y espero que se pueda dar. Así que muchísimas gracias. Espero conocerlos personalmente en un futuro no muy lejano. Y cuídense y un fuerte abrazo a toda la gente que se ha tomado el tiempo de escucharnos durante todo este tiempo. Dios te bendiga, Miklos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta José luego. Manuel. Gracias. Gracias. Bueno, no, gracias. Gracias, Miklos. Reiterarte lo mismo que te ha dicho Elisa. Desde Venezuela también te mandamos un saludo. Y bueno, fíjate que hemos hablado de mucho y pareciera que necesitamos 5 horas más, pero estos temas son así, ¿no? Estos temas son así, son apasionantes, son emocionantes y mira que hoy tú has hecho que la curiosidad se levante mucho más, ¿no? He anotado muchas cosas aquí que seguramente ahorita salgo a googlearlas y a buscar muchos términos también que nos ha dejado. Gracias, Miklos, por ilustrarnos y gracias por ilustrar a nuestra comunidad católica y a todos los que nos escuchan. Un abrazo, Miklos, y que Dios te Gracias, bendiga. José Manuel. Y ya la última, este sí es el último aviso parroquial. Si es Adelante. que llego a ir a Bolivia, también me han invitado a Sí. Venezuela, a una jornada de vida ahí en Venezuela, pero si es que llego a ir a Bolivia, estaré llevando yo personalmente también copias de Neoentes, así De que para Neoentes. que la A gente preparar, pueda adquirir a el ahorrar libro. Así los es. bolivianos. Así